¿Qué tal, tesorillos? Bienvenidos al primer vídeo del canal. Hoy vamos a buscar en playa y vamos a ver qué tal se nos da. Y también es el estrene para mí en esta playa, nunca había venido a esta. Entonces nada, vamos a ver qué sale y espero que lo disfrutéis. Pasa, pasa. Traigo también a una compañera, es Vero, mi pareja. Buenas. Saluda. Y nada, ¿quieres decir algo a cámara? Nada, si os gusta suscribiros y si no, darle a like también, pues a ver qué encontramos. Muy bien, perfecto. Bueno, para quien no me conozca, me llamo Rubén, llevo detectando desde 2018 y bueno, he tenido varios detectores en mi vida. Ahora mismo estoy muy contento con este Minelab Bankis 540, estoy usando el plato V12 y bueno, si queréis ir conociéndome tenéis que ir viendo los vídeos que suba, pero básicamente llevo detectando desde 2018, estoy asociado en la UVD, actualmente soy el secretario y vicepresidente de la asociación y bueno, entre otras muchas cosas de las que hago, llevo las redes sociales de la asociación, hago cartelería, todo el tema de ilustraciones, también coordino eventos, doy de alta a la gente, soy el que manda los correos, no sé. Hago muchas cosas, soy el hombre orquesta. Y nada, decidí abrirme el canal para también tener un poquito de tiempo para mí, poder salir más a detectar, ya que lo tenía abandonado. Y nada, la suerte que tengo es que Vero, mi pareja, también es detectorista, también le gusta esto. Entonces es un gozo, ¿no?, poder compartir con alguien y encima con alguien tan cercano esta afición, porque sí, amigos tengo muchos, socios somos también un montón, pero quieras o no, cada uno tiene su vida y al final es difícil coordinarse y poder quedar. A Vero la tengo en casa y en cualquier momento, pues si nos apetece ir a buscar, vamos sin problema y ya está. Pero repito, ahora porque lo teníamos abandonado. Antes... Esta es muy buena, ¿eh? 20, 21... A ver... 20, 21, 24, 22... Esperad un momento, esto está grabando, ¿no? Sí, está grabando. 20, 21, 22... 20, 21, 22... Sigue en el agujero. Sigue en el agujero. Ay. No, sigue ahí. Se resiste, ¿eh? Sí, se resiste. Eso es que es algo bueno. No quiere salir. No quiere ponerlo fácil. Uy, la leche. Sigue ahí. Nada, vamos a por el pinpointer, que nunca falla, porque igual está en una esquina, en una pared, y me estoy volviendo loco cavando para abajo. Pues sí que es algo bueno, sí, mira, una moneda de 20 céntimos. Está precisamente de España. Bueno, pues como iba diciendo, esto al bolsillo de lo bueno. Como mola decir eso, el bolsillo de lo bueno. Lamentablemente yo no lo lleno nunca. Llenamos más el de basura, lo sabéis todos los que usáis detector de metales,
Y bueno, esta afición a mí me viene por algo que explicaré más en el futuro, pero básicamente yo necesitaba salir a andar, busqué aficiones y esta es una de las que me gustó. Vi que era asequible, vi también que el grupo estaba a 10-11. Vi también que el grupo de la OBD era un grupo bastante potente, bastante amigable y nada, decidí asociarme y ahí he aprendido muchísimo con la gente. Al ser tantos, todo el mundo tiene detector, más de uno por supuesto tiene el mismo detector que tú, entonces puedes quedar con esa persona, puedes preguntarle dudas. En el grupo de WhatsApp que tenemos, pues también puedes resolver dudas, puedes quedar con gente. Es una gran familia, actualmente somos más de 230 personas. Y perdonar, porque estoy hablando y a la vez estoy buscando y no puedo hacer dos cosas a la vez. O por lo menos no tengo práctica aún. Y aquí tenemos el culpable, un cachito de lata de aluminio. Aquí me da 20-21, 21 constante. Me está pitando todo esto. Pues una tubería o un palo, pero todo esto me está pitando. Y bueno, primer vídeo. Lo que pretendo hacer en este canal básicamente es enseñar mis salidas, enseñar lo que encuentro, enseñar la realidad de esta afición, que es encontrar muchísima basura y pocos tesoros, para de una vez eliminar esa etiqueta, ¿no?, que nos tiene puesta la sociedad de que nos quedamos con lo ajeno, de que no nos dedicamos a otra cosa más que a sacar monedas que la gente pierde. Y no, esto es, por decirlo de alguna forma, una labor social voluntaria. Está claro que estás buscando y sí, te puedes encontrar alguna monedita, alguna cosa interesante, pero no es lo normal. El que es detectorista lo sabe, el 95% de las pitadas son basura. Y uno de los objetivos por los que he hecho el canal también es ese, ¿no?, para mostrar a la gente, a la sociedad, y desmentir ese mito que nos tienen puestos. Voy a fomentar una detección responsable. Responsable me refiero a que voy a explicar en futuros vídeos la normativa, en este caso de la Comunidad Valenciana, de playas, y la normativa también de campo, para que todo el mundo que vaya a venir a la Comunidad Valenciana o esté interesado en salir a buscar aquí, pues pueda saber. Aquí tengo un 17, un 14, pero también se va a 1, incluso a -5. Posiblemente sea una moneda de 5 céntimos. Bueno, como decía, explicaré la normativa de campo, explicaré la normativa de playa, para que todo aquel que vea mis vídeos pues esté al corriente, esté al tanto y sepa lo que se puede y lo que no se puede hacer.
Es súper importante saber eso para que esta afición perdure en el futuro en esta comunidad. También, por supuesto, haré salidas en campo, no solamente haré salidas en playa. A campos, por supuesto, en los que tengo permiso. Y efectivamente una moneda de 5 céntimos. Al bolsillo de lo bueno, aunque muy buena no es, está para tirar. Me gustaría hacer también alguna ruta de senderismo donde podamos visitar algún yacimiento, porque otra cosa no, pero a mí todo el tema de patrimonio me encanta. Aquí tenemos un 8, 1, fluctúa mucho. Ya lo tengo. Y aquí está un trocito de cuello de botella de metal. De cuello de botella, no, perdón. De tapón de botella. También haré algunas salidas sin detector. Eso es lo que más tengo ganas, porque siempre me ha llamado la atención, pero nunca lo he hecho. Salidas para limpiar nuestro entorno. También iré a playas en las que no está permitido usar el detector de metales. Básicamente a limpiarlas a mano o visualmente. Aquí tengo un 18, 19. Ahora ha subido a 20. Sigue ahí. Ahí está. Mirad qué es. Ahí está. Un tapón de cerveza. Ahí está. De Mau. Muy importante, chicos. Bueno, chicos y chicas. Que esta afición es para todo el mundo. Los agujeros se tapan. Una vez terminemos, el agujero se tiene que tapar. Hay que dejar el entorno mejor de cuando hemos llegado. Tengo alguna idea más para el canal. De momento no las voy a revelar por miedo a que me las copien. Pero bueno, básicamente mi canal se va a dedicar a eso. También encontré ese nombre, Ecodetector. Creo que le pega bastante bien a lo que voy a hacer. Bueno, me estoy marcando una pequeña zona donde buscar, que va desde esta portería hasta donde está aquel hombre de la camiseta verde, más o menos. Ahí está Vero también. Y nada, yo busco con tranquilidad, yo busco haciendo un pequeño zigzag sin dejarme nada. Y yo lo que busco es andar y descontaminar. Si sale algo, pues bueno, eso que me llevo, pero básicamente mi modo de ver la detección es así. Habrá quien le gusta, habrá quien no, habrá quien me entienda, habrá quien no. Bueno, esta pita bastante bien. Pita entre 19 y 23. 3 rayitas de profundidad. Esta puede ser una moneda. Vamos a ver. Bueno, está fuera ya. Pues no, parece un tapón de Amstel chafado.
siempre asegurarnos, antes de seguir, de que hemos sacado todo. Os voy dando algunos pequeños consejos si estáis empezando también. Los que llevéis buscando toda la vida diréis, che, tírale y sigue. Pero no, a mí me gusta hacer las cosas bien, me gusta, como veis, acabo de cavar aquí y paso muy cerca de donde he cavado. Me gusta solapar las pitadas, las pasadas que voy haciendo. Así sé que no me he dejado nada en esa zona. Y bueno, os podría contar para este primer vídeo qué detectores he tenido en mi vida. Para empezar, tuve un Tecnetics Eurotech Pro con plato de 13 pulgadas, el ovalado, de 12 o de 13 pulgadas, no recuerdo ahora. Bueno, el ovalado, está el redondo y el ovalado. Ese después se lo regalé a Vero, porque yo me compré un Quest Q40, lo tuve poquito tiempo, me gustaba muchísimo el detector, pero sentía que quería algo más, se quedaba un poquito limitado para mí. Me gustaba bastante porque era de los que se podía plegar, quedaba muy pequeñito, la verdad. Los ruiditos que tenía me resultaban muy graciosos. Y después ese lo vendí y me fui a por un Deus 1. Sí, estáis oyendo bien. Menudo salto pegué. Bueno, pues pegué tal salto que me pasé de frenada. Tuve que venderlo, no le estaba sacando el partido que necesita ese detector, porque tiene muchísimos menús dentro de los menús, submenús dentro de los submenús de los menús. Y básicamente nada, lo puse en venta, enseguida me lo compraron y me fui a por algo más simple, un Nocta Macro Simplex. También lo tuve bastante tiempo, me gustó. Aquí tenemos una señal. 1, 2, 1, 2, 3. Ya lo tenemos. Nada, un cachito de aluminio. Ahí. Epa, se me ha volado. Ponme en los comentarios si a ti también te ha pasado esto alguna vez. Y con el Nocta Macro, pues básicamente me aburrí. Era demasiado simple para mí. Así que nada, también lo vendí y finalmente estoy con el Minelab o MyLab, como queréis llamarle, Bankis 540, y estoy súper contento con él, la verdad. En playa va muy bien, tenemos un salto de calidad, es multifrecuencia, también es plegable, tiene la pantalla retroiluminada, lo noto muy ligero, la verdad. Los colores me gustan, negro con rojo, bueno, el logo de Minelab no, pero está chulo. A mí me gusta mucho. Ahí tengo un refuerzo que me hice con una máquina, una impresora 3D, 10, 12. Ahí está. Un poquito más profundo. Ya lo tengo. Oro, chicos, oro. Oro del que cargó el moro. Una moneda de chocolate. Y para campo, podría usar este también perfectamente, pero para campo tengo un Black Dog Gladiator con el plato, bueno, el plato que viene de serie, pero es un plato para que os hagáis una idea, de 33 por 33 centímetros. Es lo que llamamos los detectoristas, por lo menos de Valencia, una paella. Bueno, esta playa, la primera ya llevaré 3/4 de hora. Lo que estoy viendo es que está bastante limpia, por lo menos esta zona del campo de fútbol. Hablando, ha salido el primer euro.
Lleva tiempo aquí porque está de color rojo. Que llevamos ya €1,20, €1,25, ¿no? Solamente eso. Eso puede ser de dejar aquí las mochilas, el portero, los jugadores, pues que se le haya salido a alguien, o el mismo portero llevaba dinero en el bolsillo y en una jugada pues se le ha caído. Aquí tengo una señal que pita entre 14 y 22. Tiene que ser algo oxidado porque, a ver, sí, da también -5 cuando pones el todo metal. Entonces era una moneda de céntimo, casi seguro. Sigue ahí. Ya la tengo. Uy, pues no. Otra moneda de euro. Vaya, ¿y por qué ha pitado tan mal? ¿Qué ha pasado aquí? Se ha mezclado con alguna otra señal. Porque, a ver. Ahora da perfecta. Pues ha debido de mezclarse con algo que tenía encima. O algo. A ver si lo encuentro. Es que a veces es tan pequeño, puede ser algo oxidado. Aquí está. Sí. Vale. Un trocito de clavo dentro de un plástico. Voy a quitaros esto de en medio, que os está dando un por culo. 20, 21, 22. 20, 21, 22. 20, 21, 22. Pues otra moneda de euro. Ay, no la puedo coger. Ahí está. Llevo aquí unos 5 minutos cavando. ¿Veis que cabe todo el scoop? Pues me pita. Me pita ahí abajo. Y sigue pitando. Cada vez estoy más cerca. Pero no llego, ¿eh? Madre mía. No llego. Ya parece que pita más. Ya está, ya la veo. Ya lo veo. Adivinad qué es. Tachan, tachan. Como diría mi amigo Chao. Una mierda. Una lata de Aquarius. Aquí tengo una 24, 25, 26. Vamos a ver qué es. Otra lata de cerveza. Otro debate que quiero abrir para los detectoristas. ¿Vosotros sois de llevar guantes o de no llevar nada? Podéis dejármelo en comentarios, así os leo. Yo, por ejemplo, estos guantes me los compré en Leroy Merlin, son de jardinería. Y la verdad es que yo ya no sé buscar sin guantes. Hay cosas muy peligrosas, puntiagudas, cortantes, que te pueden hacer una herida muy fea. Prefiero llevarlos a no llevarlos. Luego ya no tengo las manos manchadas de tierra o de arena, no las tengo sucias. Así que es llegar al coche y poder irnos. Esta está muy profunda y después de la que he cavado, como que no me apetece mucho. Un trocito de aluminio. Ya va cogiendo color la mochila de los hallazgos.
O la mochila del basurero, que la llamo yo. Mi gran amigo Chao lo llama el punch. Me cago un día el punch y no está hoy en el chat. Un abrazo desde aquí, Chao, y suscribiros a su canal si no lo estáis. Para mí es un referente, un gran amigo mío, y bueno, espero aprender de él en este camino que he tomado ahora. Aquí tengo un 7 claro también, a 3 de profundidad, que será también otro trocito de aluminio, pero bueno, sí, ya lo tengo. Sí, no se ha caído. Ya lo tengo aquí. Ya lo tengo, no lo tengo. ¿Esto os pasa? Se os cuela entre los agujeros. Y luego desaparece de la faz de la Tierra. ¿No os pasa eso? Pinpointer. Cuando es tan pequeñito, este aparato viene de lujo. Bueno, pequeñito mis cojones, que yo no estoy entrenado. Pequeñito mis cojones. Ay, tengo que salir más. ¿Qué pasa, Vero? ¿Cómo vas? Nada, clavos y anillas de lata. Pero bueno, creo que tengo, pero no es el anillo. Una medallita. Ay, mira qué bonita. Sí, parece un pendiente. No, es un colgante, ¿no? Sí, es como una medalla, sí. Y como un pendiente. No sé exactamente qué es como una mariposa, ¿no? Ah, no, ¿sabes lo que son? No. Son unos zapatos de ballet. 10 céntimos y luego eso. A ver. Uy, Hola. se cayó. Esto de Tous. Si no se ve, uso la otra cámara. Sí, un pendiente de Tous. ¿Ya saca mucha basura? Sí. Tornillos, tornillos y más tornillos. Mira. Vaya. Mira. Sí. De todas las formas, de todos los tamaños. Pueden hacer daño a los niños, mira. Es que Y todo en esa zona de ahí. sí. Mira, ¿Qué zona de juegos? Más tornillos. Sí, Sí. Clavos, son clavos. o clavos, sí. Bueno, Sí. pero tornillos también, alguno que otro también, Ujú. Acaba de pararme un hombre, no me ha dado tiempo a darle al botón de grabar, diciendo que si había sacado mucho oro, que si tenía que ir al restaurante a reservar mesa. ¿Veis lo que os decía? Que la gente nos ve como algo que no somos. Y lo que estamos haciendo es pasar el rato. Así todo el rato. Clavos, tornillos, alguna chapa. Madre mía, pero este está súper oxidado, está muy gordo. Pues bien, de esos ya 3 o 4. También una de las labores del detectorista es recoger todo aquello que vemos también visualmente, no solamente con el detector. Esto es una hoja de juguete de plástico. También recogemos vidrio y cualquier cosa que pueda ser contaminante y veamos a simple vista y que nuestro detector no pueda detectar. Pero básicamente es eso, plástico, cristal. Vemos también papeles, cartones y muchísimas cosas que no deberían de estar en la playa, sin embargo están. Ocho, 9, 7. A ver qué es. A la primera. Papel de aluminio. Y un cachito de plástico. También.
Hoy es un día nuevo, es más, han pasado casi 2 meses desde la grabación en la playa hasta que estoy grabando de nuevo este vídeo, y es debido a que nada más empezar a grabar contenido para el canal me llamaron para trabajar y he estado pues bastante tiempo acoplándome al horario, llegando cansado, muy cansado a casa, hasta que he conseguido encontrar algunos huecos para poder montar este vídeo final. Pero bueno, tan solo me falta enseñar qué encontramos ese día. Recuerdo que sacamos bastantes monedas, cosa que en el vídeo no sale porque ya se nos empezó a hacer de noche, como veis en el último plano de la playa. Y es cuando empezaron a salir cosas, porque nos cambiamos de zona, fuimos a la zona más pegada a la orilla, nos fuimos un poquito más hacia el sur y empezaron a salir cosas. ¿Qué pasa? Que ya era de noche y no se grababa bien. Pero aquí os voy a enseñar todas las monedas que encontramos y sobre todo la basura, que a partir de ahora en adelante todos los vídeos voy a pesar la basura que saque, tanto yo como la persona que me acompañe o el grupo que me acompañe, para que veáis también la realidad de cuánto podemos descontaminar un pequeño grupo o una persona solo, en este caso Vero y yo, pero en los vídeos del futuro, si voy con más gente o si voy yo solo, os enseñaré todo lo que hemos sacado durante ese vídeo. Adiós, 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 adiós. Madre mía, Vero, cuando vea esta parte. Niki, tú no digas nada, ¿eh? No te chives. A ver si recuerdo algo más, pero sí, mira, la hoja, sí, esta bolsa es la mía, esto es lo que encontré yo. Como veis, muchísimo aluminio de latas, trocitos de envoltorios de bocadillo, anillas de lata, tapones de cerveza. Encontré también un blister para los medicamentos, corcho, esto a simple vista, claro, un trozo de esparadrapo, cigarrillos y todo esto a vista, plástico. Estos trocitos tan pequeños, incluso más pequeños, los hacen los tractores de limpieza. Ahora vamos a ver lo que sacó Vero. Esto lo estoy metiendo todo en la misma bolsa, pero para pesarlo. Después lo volveré a sacar y procesaré. Sé que el corcho, los cigarrillos no van en el mismo contenedor, en el contenedor amarillo, va en otro, pero para hacer el pesaje lo voy a meter todo en una y luego lo volveré a sacar. Madre mía, la que estoy liando, la que estoy liando, la que estoy liando. Vale, pues Vero no exageraba cuando decía que había sacado muchísimos clavos y tornillos oxidados. No los he contado, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Lo he contado así rápido. Esta piqueta, madre mía, esto hace un daño como te lo encuentres así de punta. Muchísimo más plástico, esto que es hilo de pescar, que es súper dañino para la fauna, un desastre. Somos muy cochinos, es increíble, ¿eh? Es increíble cómo podemos llegar a ser tan cochinos, y es que solamente tenemos un planeta y nos lo estamos cargando. Bueno, vamos a proceder a pesarlo ya de una vez, ahora luego limpiaré todo. 410 gramos. Ahí lo podéis ver. He terminado de organizar y esto es lo que sacamos entre los dos. La parte superior de Vero y la parte inferior la mía. Ahora contaré a ver cuánto hay, pero así a destacar pues muchísima moneda de 20 céntimos, la verdad. Este colgantito de ballet y este pendiente, bueno, mini pendiente de Tous, que ya os he enseñado en el vídeo. Esta pieza de bisutería, este colgante del árbol de la vida, una moneda de 25 pesetas. Esto ya no vale para nada. Ahora cuento cuánto hemos sacado cada uno y os lo digo. Bueno, y estas monedas no valen, son monedas de 5 céntimos que están tan corroídas que nada, esto se desecha, esto no te lo cogen en ningún sitio.
Vero ha sacado 13,33 y yo he sacado 10,45. En total son 23,78 céntimos, que no está nada mal para no ser temporada. Repito, este vídeo fue grabado a principios de mayo. Podéis ver que vamos con pantalón largo, incluso Vero va con chaqueta. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Quiero agradecer sobre todo al colaborador Eurodetection por haber confiado en mí desde el minuto 1. Y nada, espero subir el próximo vídeo muy pronto. Un saludo y sed buenos.